vos de qué se trata, que es la Hola, entrevista. Kelly. La historia Exacto, oral. la Bien, historia oral, bien, exactamente. bien. La historia oral es una metodología, no es más ni menos que eso, ¿no? Es un recurso que posibilita trabajar en todos los ámbitos de la vida. Yo lo conocí, yo lo conocí a partir de la educación, ¿no? Pero en realidad, durante todos estos casi 20 años que estoy trabajando con esta metodología, que ahora les explico qué es, lo fui adaptando a distintos colectivos con distintas necesidades y distintas características. Y bueno, y descubrí, y por eso sobre eso, ¿no? Porque no había nada, que la metodología de historia oral puede adaptarse y puede ser transversal a todas las disciplinas y siempre hace bien. No hay nada que pueda decir que puedan pensar que trabajar con la historia oral les va a dificultar las cosas o van a ser más difíciles las cosas, sino que es todo lo contrario. Y esto lo digo al principio porque hay unas preguntas que te dicen, bueno, pero si tenés que armar una entrevista, ¿no es peor? No, no es peor, es mejor, porque en realidad cuando empezás a ver que tus estudiantes y que la gente con la que estás trabajando se empieza a apropiar de esa metodología y la empieza a utilizar más allá del aula y del lugar, entonces eso es lo que nos muestra que está bien, ¿no? Como decía el gran Paulito Freire, nunca hubo otro, ¿no? Entonces, justamente siguiendo con él, el tema de la metodología hace que la pregunta, porque uno lo que hace a partir de la metodología es construir una nueva fuente. Esa nueva fuente es una fuente oral, obviamente, pero que cuando uno la utiliza para poder escribir un libro, para poder hacer un video chiquito, haciendo fragmentos y todo eso que uno puede utilizar, esa fuente es como que se reproduce en un montón de posibilidades, pero ya no es la historia oral, ¿me explico? La historia oral es solamente el producto de esa construcción de la nueva fuente a partir, obvio que es la fuente oral, no hace falta que lo vuelva a decir, ya saben, que se hace con un método específico y que ahora, después de tantos años, podemos decir que tiene que ver con la historia, ¿no? El método histórico. En realidad, la historia oral como metodología es bastante antigua, pero bueno, se utilizaba para hacer documentales, por ejemplo, los documentales cuando History Channel, Discovery Channel tenían una programación más de investigación o de productos de investigación, en otro momento, estoy hablando en los 80, en los 90, se utilizaba esta metodología donde aparecía, ay, perdón, Luisina, sos igual a mi hermana, me muero, me dio impresión, perdón. Bueno, no, por eso miré para abajo y suspendí, porque bueno, perdón. Si querés me suelto, ahí seguro parezco distinta. No, bueno, no importa, pero ya está, no importa, me hace bien que te parezcas a mi hermana. Entonces, esta metodología, que no es algo nuevo, ¿sí? En realidad empieza a ser usada, se empieza a difundir a partir de estos programas, o sea, cuando aparecían las investigaciones que se empiezan a hacer con sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes de la Shoah, le digo al holocausto judío, ¿saben, no? Sí. Pero es Sí, el nombre con que ellos se reconocen, entonces, con que la comunidad reconoce a esto, entonces lo llamamos Shoah, porque es una palabra propia, ¿no? Que ellos adoptaron para describir o para nombrar bueno,
No es tragedia porque se podría haber evitado, así que no es tragedia. Este genocidio, ¿no? Las tragedias se pueden evitar, no se pueden evitar. Bueno, entonces, aparecían las personas sentadas, son muy jovencitas acá las chicas, y aparecían personas sentadas contestando a alguien que no aparecía en esos programas. Bueno, era algo parecido a lo que después yo me di cuenta que era la historia oral. Inclusive en el 2010, miren cómo será el tema, que en el Es más, 2010... perdón que te interrumpa, No, Laura, es cuando no responden y ni siquiera se ve la pregunta. exacto, no se ve, por Se eso ve porque que está responden, editado. pero no se ve la pregunta. Sí, ahí Claro, pero entendí. ahí está editado, ¿no? Y cuando Sí, vos no ah, ves el producto bruto, digamos, vos ah. ves la edición. Pero es Entonces, parte de la metodología eso. sí, sí, lo que pasa, que bueno, después cuando ves, como cuando yo veía que el mismo documental que hacían, ponele, me acuerdo de uno del Che Guevara, hacían una versión con los mismos testimonios para Argentina y otra para el resto de Latinoamérica y otra para el exterior. Entonces, es impresionante porque eso te muestra justamente que sigue siendo ficción, ¿no? O sea, no digo que sea un invento, pero es ficción, porque si vos estás editando lo mismo, ¿no? En distintos momentos de la entrevista, para que para Estados Unidos aparecía la palabra asesino y para América Latina no, entonces tenemos, ¿no? Tenemos problemas con eso. Justamente la historia oral, por eso hago hincapié en el tema de que solamente es historia oral la entrevista resultado de la construcción que yo hago, ¿sí? Todo lo demás es el uso de la entrevista, es el uso de la historia oral, es el uso del documento. Por eso la otra vez, cuando Lore estábamos hablando, el tema de la importancia cuando uno construye un archivo, de explicitar cómo hizo esas entrevistas, si fue con esa metodología, si fue con otra, si fue bueno, uno tiene que, y no solamente en lo oral, lo tiene que hacer en todo, porque cuando uno consulta ese archivo con esas fuentes, se va a encontrar con testimonios que son resultado de una construcción en la cual el entrevistado tiene un objetivo y el entrevistador otro. ¿Eh? Eso es fundamental. Ahí va. Sí, pensaba por eso la importancia de definir un tema y que se explicite a la hora de convocar al entrevistado, ¿verdad? Por eso, cuando uno dice, pero yo no voy a... Esa fue la gente con la que me encontré al principio. No, pero yo la metodología la voy a hacer de cualquier manera. Le digo, haz lo que quieras, nadie te está obligando. Pero no es sentarte y hacer una entrevista y no es, tenés que investigar antes. No, yo le pregunto y crea contexto. Le digo, no crea contexto. O sea, la entrevista de la persona no crea contexto. Vos no podés hacer un libro que diga que todas las mujeres, me estoy acordando de ejemplos, que diga que todas las mujeres de México de 1941 eran como vos estás diciendo a partir de una entrevista a una sola mujer que vivía en un barrio que sería acá, antes se llamaba Fonavi, los barrios que hacía, que eran para la gente trabajadora, ¿no? Bueno, está bien, le digo, sí, bueno, pero no podés decir que todas las mujeres eran iguales, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que cuando uno trabaja con la historia oral, no puede dejar de trabajar con las fuentes escritas. Esto es así. Alessandro Portelli, que hoy o ayer, ¿cuándo era, Lore, que hablábamos? Alessandro Portelli, ayer, es un lingüista, no es historiador, pero él se dedicó a trabajar con fuentes orales y con la historia oral, y hizo trabajos históricos. O sea, la definición de historiador no es porque yo estudio en la universidad o estudio donde sea. Yo puedo investigar donde quiero, ¿sí? El historiador, bueno, él como historiador, que viene del campo de otro campo de la lingüística, logra, por ejemplo, hacer
entrevistas a un montón de gente que recordaba cómo fue el fusilamiento, no sé si tienen idea de los fusilamientos de las fosas ardeatinas en Roma. Sí. Bueno, no importa, ¿por qué se los cuento? Porque además siempre inspira a buscar, ¿no? Algunos siempre busca después. Las fosas ardeatinas fue un hecho que tiene mucho que ver con Argentina, porque el criminal de guerra nazi que fusiló a un montón de gente en Italia, en Roma, estuvo en Bariloche hasta que lo extraditaron. Sí, eso Se sabía. llama Pribke, Sí, sí, fue sí. famoso. Sí. Bueno, Portelli no podría haber hecho una investigación como la que hizo sin preguntarle a la gente que lo conoció, ¿no? Y a la gente que vivió el hecho en sí, porque todos sabían que él era un criminal de guerra. Algunos no, obviamente, pero bueno, ¿no? En su mayoría sí. ¿Eh? ¿Qué? En su mayoría sí. Sí, por eso. Entonces él escribe el libro, la orden ya fue ejecutada, que lo pueden tener en español acá. La primera versión la hace en Argentina justamente en honor, digamos, a que Argentina logró extraditar a este criminal de guerra nazi. Es un libro que si pueden tenerlo, si pueden tener algún PDF, pero no de todo el libro, sino algún fragmento, está bueno que lo lean. Se llama La orden fue ejecutada, Alessandro Portelli. Porque él utiliza muy bien la metodología, ¿no? Utiliza la metodología como debe ser, digamos. ¿Y cómo debe ser esta metodología? A ver, ustedes lo van a usar en educación, ¿no es cierto? Sí. O sea que voy Sí, a hablar de eso específicamente, ¿sí? Yo voy Sí. a hablar no tiene variaciones con respecto a los otros colectivos, pero sí uno lo va adaptando. Pero en educación es fundamental trabajar con esta metodología porque lo que hacemos es entrenar a los chicos y a las chicas en lo que es la investigación. Porque para hacer una entrevista de historia oral, como dije antes, ustedes tienen que investigar el contexto, ¿sí?, de la persona a la que van a entrevistar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrevistar a alguien que vivió el proceso histórico, el hecho, lo que sea que ustedes están investigando, que entrevistar a alguien que lo recibió de oídas, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, pero eso no quiere decir que no se hagan las entrevistas a la gente que lo escuchó, porque es muy importante y es tan importante como lo otro, ver cómo esos procesos históricos se van transmitiendo a lo largo del tiempo. Es muy interesante eso también. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en estos años es que no hay que desechar ninguna entrevista. Lo que pasa que cuando estamos haciendo un proyecto tenemos que empezar con las que nos sirven. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y surgirían muchas, pero bueno. No, yo porque Lorena me conoce y soy como más siento que hablo mucho, no me gusta. No, bueno. no sé las chicas, en el caso mío sería, por ejemplo, cuando vos hablas de investigar Él es la profesora de práctica de cuarto, de primaria, Adriana Marquillo, de inicial. Luisina, tu hermanastra, tu hermana Luisina, es la profe de lengua, del Ateneo de Lengua, también de las prácticas, y Laura Bianco, profesora de matemáticas. Ah, bueno. O sea, todas trabajamos juntas en la residencia. Bueno, hay una actividad que hago que no tiene que ver de historia oral, que trabaja de didáctica, que parte por un problema matemático, y los pibes me dicen, no queremos matemática, y después se recopan, ¿no? Después se recopan. Es muy normal que te digan que no quieren matemática. Claro, pero después, cuando ven, sí,
que si no Sí. tuvieran eso, no pueden hacer la investigación, se recopan y siguen. Sí, sí. Es psicológico, siempre les digo que es psicológico. Bueno, a ver, el tema de la investigación. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo que, ustedes, uno era la historia de la institución, ¿no? Y el otro... No, en realidad no sería la historia de la institución, sino el producto que nosotros tengamos acá, que las chicas logren, sí. es para incorporar en la historia de la institución. Bien. Sí, Bien. vamos a Como para registrar o seguir, intentar registrar este periodo creo, especial de la claro, pandemia. creo que Exacto, bien. lo que Lorena quiso decir es que, bueno, creo que esto que estamos viviendo debe haber 0,001% de que se vuelva a repetir, digamos. Sí. Entonces, que quede asentado realmente como un documento histórico en la historia de la escuela. Bien. Que uno no lo había pensado, y sí, bueno, y como en la escuela nuestra tiene todos los niveles, y nos toca hacerlo en los niveles primaria y secundaria, y inicial. Entonces, bueno, es contar un poquito cómo vivió, porque no es lo mismo lo que hoy, la realidad que vive la maestra de inicial, la que vive la maestra de primaria, la que vivimos nosotros como superior, ni digo la de media, la de secundario. Y bueno, contar esto, como antes vos dijiste también, todo tiene sus pros y sus contras. Hay muchas cosas a las cuales pudimos llegar, como por ejemplo hoy con vos, a lo mejor no podríamos por horario, y hay otras que, bueno, se nos dificulta. Exacto, Bueno. sí, ya sé, yo desde que empecé con esto, hace más de, yo qué sé, 19 años, yo viajo por todos lados, y la realidad de Buenos Aires no es la de, ni siquiera de toda la capital, que yo voy a Lugano, donde estoy trabajando en una escuela primaria, y no tienen la conectividad. Pero hoy escuchaba que la UNESCO decía que quedaron 10 millones de chicos sin poder, pero no una Escolarizar. conexión, directamente nada, o sea, no, Nada. a veces sí, a veces no, nada. O sea, sin el derecho a la educación. Exacto. Quedó truncado el derecho a la educación. Y esto es un tema que nos va a afectar a todos, y bueno, lo tenemos que ver dentro de lo global. Una de las ventajas que tiene la historia oral, justamente como metodología y para las ciencias sociales, es que a partir de algo particular uno puede ir a lo general, ¿no? Y esto se ve mucho en los chicos a lo largo de los años que estás trabajando con esto, ¿no? O sea, yo hace muchos años, hay chicos que tenían 11 años y ahora tienen 25, y los sigo viendo, y no solamente sus carreras tuvieron que ver con algo de esto, ¿no? A pesar de haber estudiado en una escuela técnica, sino que su vida, ¿no? Hay muchos que siguieron otras cosas, pero su vida fue marcada por un compromiso con la realidad de la que forman parte, que es una de las cosas más importantes, de las ventajas más importantes de la historia oral. A ver, Sí, uno yo cuando... te hablaba hoy para ver si podías brevemente mostrar esos beneficios de la metodología individuales, personales, el enriquecimiento personal, que es a donde apuntamos mucho, y también el didáctico, el pedagógico, ¿no? El escolar. Pero a ellas, como personas, esto también las posiciona en un lugar distinto. La mejor profesión, y la profesión que está demostrando que el país no se para por completo, ni este ni ningún otro, es la docencia. La docencia es la mejor profesión que existe, por más que te ningunen o que te hagan creer otra cosa, ¿sí? Y si uno no establece afecto con sus estudiantes, es muy difícil que los chicos puedan construir conocimiento de la manera que lo tienen que hacer. Entonces, es fundamental. ¿Y por qué me enganché tanto con la historia oral? Tiene que ver con eso, porque cuando les cuento, vos lo escuchaste, Lore, pero no tengo otra que contarlo otra vez porque fue así, no hay otra, ¿no? O sea, ¿cómo me entero yo de la historia oral? Ni siquiera fue por el contenido,
o por el contenido a trabajar con la entrevista, sino porque un chico de 14, 15 años le había hecho la entrevista a un inmigrante polaco. Esa entrevista está subida a mi canal, es la tercera del archivo. El archivo tiene 26, 27 años. Ya ni sé, este año no lo cuento porque no sé, es como que 27 me parece. Este señor le cuenta a los chicos que en Polonia había sufrido mucha persecución porque era judío. Estamos hablando de antes del nazismo, antes, de los años 20. Porque era judío, lo escupían, le decían, no sé, bueno, en polaco, ¿no? Bueno, más allá de que la mayor parte de esta gente no quiso hablar polaco nunca más, ¿no? Me acuerdo que fue la primera vez que lo escuché eso por este chico. Bueno, después de unas semanas, el mismo chico se me acerca y me dice que la entrevista lo había, hoy dirían flasheado, dado vuelta, bueno, no sé. Y le dije, ¿y por qué? Y bueno, porque yo me doy cuenta que salvando las distancias, yo le hago lo mismo a mi compañero boliviano. Y digo, ¿cómo? Y dije, mis antenitas dijeron, no, esto me interesa más que todo lo demás. No, me dice, no es que yo lo escupo a mi compañero, o le tiro piedras como le tiraban a este señor, pero yo lo hago sentir mal, y eso no se lo va a olvidar nunca como este señor, y yo no quiero eso, porque no lo hago de mal, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver qué es esto, o sea que empezó por ese lugar, ni siquiera por el contenido, empezó por esto que pasa todo el tiempo, y no con un boliviano, sino esta cosa que uno tiene de buscar al diferente, que en realidad todos somos diferentes unos de otros. Y la historia oral te demuestra eso, eso es una de las ventajas mejores, de las más fuertes. Sí, en tus libros vos haces este popurrí de escenarios posibles y este es uno que está fuertemente expresado. Sí. Sí, y en el libro de Nuestras Voces en Movimiento, que es de 2017, yo pude poner cosas diferentes a las de anterior con las que ya no acuerdo, ¿sí? Porque bueno, todos vamos cambiando y todos vamos aprendiendo del otro, ¿sí? Siempre. Eso no se lo tienen que olvidar, chicas, porque uno entra al aula y aprende con el otro y sale y nunca es igual. Y eso es lo más lindo de nuestra profesión, que seguimos creciendo. Yo hoy hablaba, ¿no? Puse un posteo en el Facebook de lo que pasa con el tema de la mujer objeto sexual, ¿no? A lo largo de los años, y esto en las entrevistas se ve mucho, porque vos cuando estás, no le vas a preguntar a la persona, ¿usted se sentía un objeto sexual? Y esto es bueno también de la metodología, que lo que vos haces es hacer el cuestionario de tal manera para que de esa información que te van a dar los entrevistados, vos puedas inferir eso. ¿No? Eso es lo más interesante, porque yo le voy a decir, vos te sentías un objeto sexual, primero porque voy a poner incómoda a la persona, qué sé yo cómo va a reaccionar, y segundo, porque ya estoy delimitando que yo pienso que ella se siente un objeto sexual, y capaz que se sentía de otra manera. ¿Te acordás el otro día con la discriminación y la chica boliviana? Sí, lo traje a colación como ejemplo ayer que estábamos en clase, y sí. Sí, sale. Y bueno, entonces, y le hacemos un mal. Entonces, una de las cosas más importantes es que uno, cuando está haciendo una entrevista del mismo tema a distintas personas, se da cuenta que no hay una sola persona que lo cuente igual. Ni una. ¿Sí? Tal cual. Otra cosa, no estamos buscando la verdad. Primero que la verdad sabemos que no existe, ¿sí? Podemos estar en camino de, pero no la tiene nadie. Y segundo, que este tema de, ay, la subjetividad, no, a ver, es tan subjetivo que yo escriba hoy un acta, como me hacen hacer en la escuela, por ejemplo, que firme un acta de una reunión donde nunca estuve, ¿no? Y que después alguien investigue la historia de la institución y mire el acta, que yo, digamos, que es lo mismo, o sea, cada uno
recuerda lo que quiere recordar, ¿sí? Y lo recuerda en el momento y el contexto presente desde el que lo recuerda, le va a condicionar la forma de recordar. Esto es así. Y lo mismo pasa, la otra vez hablaba con, ¿cómo se llama este pibe del museo? Pibe, como yo. Ay, el Piglia, no, bueno, no sé, el de que está ahora en el Museo Histórico. Bueno, no me acuerdo. Gabriel Di Meglio, Piglia, no, Di Meglio. Mezclé piña con Di Meglio. Bueno, Di Meglio decía la otra vez, vamos a hacer una actividad en la cual el pasado no se puede cambiar. Le digo, no, sí se puede cambiar el pasado. No sé si le gustó mucho, pero yo lo aprecio. Me dice, no, no se puede cambiar. Le digo, no, ¿cómo no se puede cambiar? Sos historiador. Desde el presente en el que lo ves, vos lo interpretás de diferente manera. Exactamente. No, pero la Revolución de Mayo, ¿y cómo sabés cómo fue la Revolución de Mayo? Pero eso tiene que ver con otra cosa, que es un problema del historiador, que es creer todavía que tiene la verdad y que es el único que puede tener la verdad. Eso es una cosa que hay que cambiarla. Aprovecho esta pausa para decir que faltan 3 minutos para que cierre esta primera. Si quieren, si está dispuesta, tenés deseo, tenés el tiempo, podemos continuar. Igual para yo todas, no es una tengo problema. invitación. Yo, si ellas no se aburren, yo soy feliz haciendo esto. A ver, a mí me gustaría preguntar un poco si nos podés avanzar en esta lectura, en esta proyección, de cómo sería ya después la transcripción, qué cosas se ponen en juego. Bueno, les termino de decir las ventajas que son infinitas, para que... ¿Por qué me enganché yo con la historia oral? Porque a mí me fascina la didáctica, y construí mi propia didáctica, ¿sí? La didáctica, uno no puede agarrar lo que dice una persona y hacer lo mismo, porque no se puede, porque esa persona lo usó en otro lado. Uno puede tomar ideas de todos, pero la realidad es que ustedes se van a recibir, van a ver la escuela y van a tener que empezar a armar su propia didáctica, ¿sí? Esto es fundamental que lo sepan, y que no va a pasar nada, que uno va a tener tiempo de hacerlo, y los chicos es el mejor lugar para aprender, ¿sí? Me encantó esta porque la historia oral como metodología permite que un chico que, por ejemplo, tuvo problemas en la lectoescritura en la primaria y lo recibimos en la secundaria, estoy diciendo cosas que me pasaron, ¿eh? Sí. En la secundaria lo recibimos y sabemos que la escuela va a hacer algo, pero no demasiado, porque no puede estar con cada uno. Entonces, yo me acuerdo una mamá diciéndome, mi hijo tuvo leucemia cuando era chiquito, perdió todo el tema de los primeros años de 6 y 7 años, y con la historia oral lo que hizo fue, al escuchar al otro y al buscar la pregunta para hacer al otro, que te tiene que entender porque tiene códigos diferentes, empezó a mejorar el tema de lo que volcaba escrito. Entonces eso me pareció fundamental, ¿sí? Después, lo que dije antes, aprovechamos la cabeza de los chicos, que es básicamente pensamiento inductivo y analítico, y que con la homogeneización de la escuela primaria y secundaria queda en stand-by, como digo yo, no es que dejan de pensar así, pero quedan en stand-by. ¿Qué hacen? Los pibes empiezan a preguntar a partir de lo que les resulta significativo, más allá de que tengan que buscar un tema en especial, siempre van a partir de lo que a ellos les resulta significativo. Y siempre van a partir de algo que conocen, ¿sí? Después, cuando uno trabaja con esta metodología, como tiene que investigar para poder hacer el cuestionario fuentes escritas, lee muchísimo más que si leyera un libro de texto, con lo cual yo no acuerdo con los libros de texto, yo no uso libros de texto. Entonces, porque me parece que si queremos desarrollar el juicio crítico y todos